para gobernar, para enseñar, para santificar al pueblo de Dios, a la iglesia, a grandes rasgos, repito. Pero bueno, eso es muy importante. Es muy importante porque esto significa que si hay una autoridad que viene de Cristo mismo y después a los apóstoles y de los apóstoles a los que le sucedieron, es decir, a sus sucesores, eso significa que no cualquier persona tiene la autoridad que viene de Cristo, que viene de los apóstoles, para gobernar, para enseñar y para santificar al pueblo de Dios. No todos, no cualquier persona puede ser un pastor del pueblo de Dios. Es por eso que esta doctrina de la sucesión apostólica, de la autoridad para enseñar, para gobernar, para santificar al pueblo de Dios, no todos la tienen. No todos la tienen, no cualquier persona puede ser un pastor. Y esto es algo que la Iglesia Católica siempre ha protegido, es una enseñanza que siempre la Iglesia la ha defendido, la ha enseñado, la ha protegido, la ha defendido, porque a través de los siglos siempre se han levantado diferentes grupos, diferentes maestros enseñando cosas diferentes a las que la Iglesia siempre ha enseñado. Y bueno, es por eso que la doctrina de la sucesión apostólica es muy, pero muy importante. Ahora, el video que vamos a ver está en inglés. Yo básicamente voy a estarlo traduciendo. Es un video muy breve, es un minuto, pero vamos a analizar la respuesta que da este señor, pastor evangélico llamado John MacArthur. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este es el ejemplo clásico que ilustra cómo verdaderamente la gran mayoría de protestantes, la gran mayoría de evangélicos, sobre todo en los Estados Unidos y en los países de América Latina, realmente no conocen la fe católica. Obviamente, si no la conocen, menos la van a comprender. Y lo que no conocemos y no comprendemos, muchas veces se vuelve muy fácil atacarlo, se vuelve muy fácil criticarlo. Y eso es lo que sucede en muchos casos. Escuchamos gente que ataca la fe católica, critican el catolicismo, pero ya cuando platicas con ellos te das cuenta que no conocen la fe católica, que no conocen lo que verdaderamente la iglesia enseña, y te das cuenta que están atacando algo que no es la iglesia, están atacando algo que no es la fe católica. Y aunque no sea un ataque necesariamente, pero se van a escuchar a menudo afirmaciones, declaraciones de ministros protestantes y de protestantes en general, sobre el catolicismo, sobre la fe católica, sobre la iglesia católica, que están muy lejos de la verdad. Y ese es un ejemplo clásico. La pregunta que le hacen en esta ocasión a este señor, John MacArthur, es sobre la sucesión apostólica. Vamos a ver su respuesta y después vamos a estar haciendo algunos comentarios. Vamos a escuchar a este señor John MacArthur. Is there such a thing as apostolic succession, and does it prove that Rome is a true church? That's easy to answer. There is no such thing as apostolic succession. It cannot be proven at all. In fact, the apostolate is a self-contained group. We know exactly who the apostles are because... Bueno, hasta el momento lo que él ha dicho, él responde diciendo, bueno, no, dice, es muy fácil probar, dice, no existe tal cosa como la sucesión apostólica, y rápido se nota cómo él ni siquiera comprende lo que es la sucesión apostólica, porque en lugar de analizar lo que es la doctrina de la Iglesia Católica sobre la sucesión apostólica, él comienza a hablar acerca de la identidad de los apóstoles, lo cual son dos cosas muy, muy distintas. La sucesión apostólica no tiene nada que ver con la identidad de los apóstoles. Es decir, una cosa es que hubo 12 apóstoles y después sabemos que también el apóstol San Pablo vino a ser a un apóstol, y en ese sentido estricto no hay más apóstoles. Eso está muy claro. La doctrina de la sucesión apostólica no enseña que los obispos o los sucesores
o los ministros en la iglesia, no enseña que ellos son apóstoles. La Iglesia Católica no cree que los obispos son apóstoles o se autonombran apóstoles. Eso es algo que la iglesia no cree, eso es algo que la iglesia no enseña. Pero aquí el señor John MacArthur rápido nos revela, sin darse cuenta nos está mostrando cómo él desconoce este tema. Vemos la ignorancia que él tiene acerca de esta doctrina de la sucesión apostólica. Él ya está hablando de que no hay más apóstoles que los que Cristo llamó, que los que Cristo escogió, que anduvieron con él, vivieron con él, fueron testigos de su ministerio, de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Y eso es algo que la iglesia cree. Esos son los apóstoles en el sentido estricto. La iglesia no cree que los obispos son igual que los apóstoles de Cristo, igual que los apóstoles que anduvieron con Cristo. Son cosas muy distintas. Sin embargo, repito, aquí el señor John MacArthur está dando respuestas, según él, a algo que no tiene nada que ver. Entonces, quise hacer esto, hermanos, porque algunos de ustedes que tienen amigos protestantes, que tienen familia, miembros de la familia que son evangélicos, protestantes, pentecostales, bautistas, no denominacionales, se van a dar cuenta que ellos también están en la misma condición que este pastor. Nada más pongámonos a pensar, si este señor, siendo un pastor, que se supone que tiene estudios, que se supone que ya tiene una experiencia, se supone que sabe de lo que está hablando, si ese señor no entiende lo que es la sucesión apostólica, ahora les pregunto yo, cuanto más aquellas personas que tienen 1 año, 2 años, 3, 5 años, 10 años, que no son pastores, que no han ido a un seminario teológico, que no han ido a un instituto bíblico, cuanto más ellos. Ahora, esto nos debe a nosotros ayudar a tener paciencia, a tener realmente paciencia con ellos, porque es cierto, a uno no es agradable escuchar cuando las personas están difamando la fe católica. No es agradable, no nos gusta escuchar cuando alguien está mal representando la fe católica. Y al mismo tiempo debemos recordar que en la gran mayoría de los casos lo hacen por ignorancia, por un desconocimiento, porque solo repiten lo que escuchan. Como lo dijo el obispo Fulton Sheen, el venerable obispo Fulton Sheen, que dicho sea de paso, está ahorita su causa está en proceso para ser canonizado como un santo en la iglesia. El obispo Fulton Sheen dijo que él conocía muchas, pero muchas personas que odiaban lo que la iglesia católica en la realidad no era. O sea, odian una imagen de la iglesia católica que no es la iglesia católica. Tienen un concepto de la fe católica que no es en verdad la fe católica. Y el mismo obispo Fulton Sheen dijo, pero conozco muy pocas personas, muy pocas que en verdad, conociendo lo que en verdad es la iglesia, la odian. Y eso es cierto, hermanos. Aún muchos protestantes en los países de América Latina tienen un desprecio, un resentimiento hacia la iglesia católica, porque en la realidad nunca la conocieron, realmente nunca conocieron el corazón de la fe católica. Crecieron en países culturalmente católicos, por así decirlo, crecieron en una familia católica, pero realmente no practicante, realmente no se les transmitió lo que es la fe católica. Entonces su experiencia no fue buena y crecen, después se encuentran algún grupo protestante, que es un grupo que pues son fervorosos y les gusta leer la Biblia y cantar y podemos encontrar cosas buenas en esos grupos. Pero ¿qué es lo que sucede? Que después se unen a estos grupos y empiezan a escuchar cosas negativas sobre la iglesia. Se respira no siempre, pero en muchos casos se respira un ambiente en contra de la iglesia católica y terminan despreciando, terminan rechazando, terminan teniendo una imagen muy negativa de la iglesia católica que nunca conocieron. Desprecian la iglesia católica que realmente nunca conocieron, nunca descubrieron, por así decirlo.
Y eso es muy triste, es muy lamentable. Ese también es un problema que hay quizás en la iglesia, en nuestra iglesia, la iglesia católica, una falta de catequesis, una falta de formación, porque también la iglesia tiene sus retos, uh, tiene sus áreas en las que necesitamos trabajar, eso no hay duda, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Y bueno, vamos a continuar escuchando a este señor, John MacArthur. They were witnesses to the resurrection of Jesus Christ. Even the Apostle Paul feels a little bit guilty in calling himself an apostle, so he... Bueno, dice aquí que los apóstoles fueron testigos del Señor Jesucristo y él dice, de hecho, aún el apóstol San Pablo dice él que se sentía culpable de llamarse a sí mismo apóstol. Bueno, hay una corrección. El apóstol San Pablo no se sentía culpable de llamarse apóstol. Él se sentía indigno y San Pablo dijo cuál era la razón por la que se sentía indigno. Porque él había sido un perseguidor. Porque él había sido un perseguidor de la iglesia de Dios, de la iglesia de Cristo. Por esa razón él en ese sentido se sentía indigno de ser un apóstol del Señor Jesucristo, pero él no se sentía culpable. Son dos cosas distintas. Una cosa es sentirte indigno de algo y otra cosa es sentirte culpable, como si estás haciendo algo malo o estás haciendo algo que no deberías estar haciendo. Pero bueno, vamos a continuar escuchando. Say I was an apostle sort of born out of the normal time. I'm sort of a late entry, an addendum to the whole thing, but he understands. Aquí está diciendo lo mismo, que el apóstol Pablo dice, no, pues yo soy indigno, yo nací fuera de tiempo, porque sabemos que al apóstol Pablo no le tocó caminar con Cristo. Al apóstol Pablo, él no fue del grupo original de los 12 apóstoles, entonces él está explicando esto. The nature of that apostleship is that he himself has also seen the resurrected Christ. Entonces lo que él está diciendo, miren, dice, sin embargo, el apóstol Pablo sí tuvo un encuentro con Cristo, él vio al Cristo resucitado, y eso es el sello de lo que es ser apóstol. Ahora, aquí lo interesante es que John MacArthur está igualando el ser apóstol con sucesión apostólica, cosa que no debería de ser así. Una cosa es ser apóstol y otra cosa es la sucesión apostólica. Pero él lo que está haciendo, él está juntando el ser apóstol con sucesión apostólica como si se tratase de la misma cosa. Entonces, él lo que está haciendo es refutar que nadie más, aparte de los apóstoles originales, nadie más tiene el derecho de ser llamado apóstol. A lo cual la Iglesia Católica dice amén, porque eso es algo que nosotros creemos. Sin embargo, de ahí, de la identidad de quién es apóstol y quién no es apóstol, de ahí a la doctrina de la sucesión apostólica, hay muchas millas de distancia. Es mucha la distancia, no tienen nada que ver en ese sentido. Están relacionadas, pero una cosa es quién es apóstol y otra cosa es la sucesión apostólica. Pero bueno, vamos a continuar. I think when you have the end of the ministry of the Apostle Paul, clearly you have the terminus point of the apostolate. Dice, obviamente cuando el ministerio de San Pablo llega a su fin, ese es el término del apostolado, ese es el fin del apostolado. Otra vez, este comentario que hace es una prueba más de que no entiende lo que es la sucesión apostólica. Él está refutando que nadie más tiene derecho de ser un apóstol o de ser llamado apóstol de Cristo. Y en eso tiene razón. Pero de ahí a decir que porque San Pablo, fue el último de los apóstoles y cuando él muere, ya se acaba la sucesión apostólica. De hecho, es una contradicción. Porque nada más pónganse a pensar qué significa sucesión apostólica. Significa que cuando los apóstoles fallecen, cuando ellos mueren, cuando terminan su ministerio aquí en la tierra, alguien más debe continuar con la labor que ellos tenían, de gobernar, de santificar, de enseñar, de ejercer autoridad en la iglesia de Dios, porque
ellos iban a morir. Y ahí no acaba la iglesia. Ahí no, cuando los apóstoles mueren, no se termina o no se acaba la necesidad, no desaparece la necesidad de que la iglesia sea gobernada. Cuando los apóstoles mueren, no desaparece la necesidad de que la iglesia sea enseñada. Cuando los apóstoles mueren, no desaparece la necesidad de que la iglesia sea santificada por medio de los sacramentos. Cuando los apóstoles mueren, por el contrario, surge la necesidad de que alguien gobierne la iglesia, surge la necesidad de que alguien santifique al pueblo de Dios, surge la necesidad de que alguien enseñe al pueblo de Dios, de que alguien interprete correctamente y sin posibilidad de error la Sagrada Escritura, la enseñanza de Cristo, el depósito divino, el depósito de la fe, lo que Cristo nos encargó. Entonces, aquí vemos este error que está cometiendo. Él dice, se termina el ministerio de San Pablo y ahí dice, se acaba todo. No, ahí no se acaba todo. Ahí empieza la necesidad del por qué tenemos una sucesión apostólica. Entonces ahí vemos la gran confusión que tiene él. There is nothing in the Bible to justify any kind of extension of the apostolate beyond that. Dice, no hay nada, lo dice de manera muy enérgica él, dice, no hay nada en la Biblia para justificar una extensión del apostolado. Se fijan cómo él sigue, como se dice en algunos lugares, sigue en su necedad, como él sigue plantado en esa posición. Dice él, no hay nada en la Biblia que justifique la extensión del apostolado. Entonces, él está confundido. Él piensa que de cuando mueran los apóstoles iban a nacer otros apóstoles, en el mismo sentido. No, los apóstoles son los apóstoles. No hay más apóstoles aparte de ellos. No hay más apóstoles. Sin embargo, la sucesión apostólica significa que la autoridad que ellos tenían de parte de Cristo no desapareció cuando ellos murieron, sino que al contrario, cuando ellos murieron, aún antes, obviamente no, antes de morir, ellos ordenaron a otros hombres, como le dice San Pablo a Timoteo, donde él habla de enseñar a hombres que estén preparados, que sean idóneos para enseñar. Ellos ordenaron a otros hombres que continuaran con la labor que ellos habían comenzado de parte de Cristo, para gobernar, para enseñar, para santificar, para interpretar, para corregir, para reprender, para continuar la labor de Cristo, quien dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gran labor de predicar el Evangelio a toda criatura debe continuar. Por eso debe existir una continuación, una sucesión. Pero no significa que los sucesores son como los apóstoles originales en el sentido estricto de la palabra, ¿no? Los apóstoles fueron 12, después viene la traición de Judas, después incluso se ordena a una persona para que tome el oficio de Judas y después viene el apóstol San Pablo. Pero en ese sentido estricto ya no hay más apóstoles. Nosotros no creemos como algunos grupos carismáticos, que dicho sea de paso, él aquí no lo menciona, pero es en el mundo protestante donde abundan ciertos grupos carismáticos y ellos tienen sus apóstoles. La luz del mundo, ellos dicen que tienen sus apóstoles. Los mormones, otros grupos creen en apóstoles, algo que la Iglesia Católica no cree. El mismo Papa no es un apóstol. Entonces tienen la autoridad que viene de Cristo, que viene de los apóstoles, tienen la sucesión que viene directamente, y eso es muy importante. Por ejemplo, si uno le preguntase a él, a este señor, a este pastor John MacArthur, si uno le preguntase, ¿tú por qué eres pastor? ¿Quién te ordenó? ¿Quién te dio a ti la autoridad de ser un pastor? Entonces él te va a responder que no, que él no necesita tener una sucesión apostólica, que él no necesita, te va a decir que no, prácticamente él es lo que es y tú no debes cuestionarlo.
Pero como una vez le dije yo a un amigo en una plática que tuve con un amigo protestante, él me dijo es que yo no puedo creer en la sucesión apostólica. Y yo le pregunté, entonces ¿tú crees que cualquier persona, cualquier cristiano de la banca, por así decirlo, cualquier persona de la congregación, ¿tú crees que cualquier persona puede ser entonces un pastor? Dijo, no, por supuesto que no, claro que no. Y le dije yo, entonces, ¿cómo, cómo decides quién sí es pastor y quién no es pastor? Ahora, en una denominación tienen unos pastores, pero si vas a otra denominación tienen pastores diferentes. Si una persona se brinca de una denominación a otra denominación, allá no te van a respetar, te van a decir tú, pues no, tú, nosotros no te ordenamos, no te reconocemos, quién te ordenó, o sea, eh, nada más para que vean qué tan importante es la sucesión apostólica. No cualquier persona puede ordenarse a sí misma, no cualquier persona puede autonombrarse ministro de Cristo, pastor, por así decirlo. Tiene que venir de la autoridad que viene desde el siglo I hasta nuestros días. Y eso es lo que tenemos en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica se tienen ministros ordenados que si tú revisas la sucesión te va a llevar hasta los tiempos apostólicos, hasta el mismo Señor Jesucristo. Un obispo ordena a otro, este obispo ordena sacerdotes, y estos ordenan a otros, y estos mismos ordenan a otros, y estos mismos ordenan a otros, y así es como viene la sucesión apostólica. Tú no puedes ser un sacerdote, tú no puedes ser un obispo, tú no puedes ser un ministro de Cristo si no se te ha ordenado debidamente y por una persona que tenga esta sucesión, que tenga esta autoridad, que tenga esta encomienda. No cualquier persona lo puede hacer. Pero bueno, aquí el señor MacArthur sigue hablando de los apóstoles que no tienen nada que ver. Especially the fabrication that somehow the apostolate winds up in Rome and belongs to a pope. Bueno, aquí él ya se brincó al Papa. Dice, especialmente, dice, no hay nada en la Biblia de este tema, dice, especialmente de una sucesión de uno de los apóstoles y que ahora lo tenemos en Roma, el Papa. Ahora está hablando ahora sobre el Papa. No one could be an apostle who hadn't seen the risen Christ. That was a qualification. Bueno, y termina haciendo otro comentario que revela su confusión. Dice, nadie puede ser un apóstol que no haya visto al Cristo resucitado. A lo cual la Iglesia Católica dice amén, porque nosotros creemos eso. Los apóstoles, en el sentido estricto de la palabra, los apóstoles originales, ellos tenían que ser testigos de la resurrección. Y son los únicos, ya no hay más. Pero, ¿qué tiene que ver eso con la sucesión apostólica? Precisamente por eso se llama sucesión apostólica. Significa que simplemente tú estás en una línea que viene a partir de los apóstoles. Tú no eres igual a los apóstoles, tú no eres un apóstol. Tú simple y sencillamente estás recibiendo una autoridad que viene de ellos, que viene de Cristo, para hacer la obra de Dios, para enseñar, para gobernar, para administrar, para santificar, para implementar disciplina, para corregir, para instruir. Y esto es algo que solamente lo pueden ejercer aquellas personas que tienen la autoridad de Cristo, es decir, que tienen la sucesión apostólica que viene directamente de los apóstoles. Tengo aquí un párrafo, lo voy a leer de manera rápida para no alargar más el video. La sucesión apostólica representa como la autoridad doctrinal y de gobierno de la Iglesia, instituida por Cristo mismo a través de sus apóstoles bajo el mando de San Pedro y en comunión con él. Y esto viene, como bien lo saben, del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versos 18 al 20, cuando Cristo le entregó las llaves al apóstol Pedro. No se las entregó a los 12, se las entregó al apóstol Pedro. Y es el liderazgo que Cristo le dio a San Pedro. Y es un liderazgo que no solo era necesario en el tiempo de Cristo. Este liderazgo de un hombre siendo líder es un liderazgo que se ha necesitado siempre y aún se sigue necesitando.
Les digo esto porque un amigo protestante me dijo, no, dice, yo sí creo eso. Yo creo que Cristo le dio liderazgo a Pedro y lo podemos ver en las páginas del Nuevo Testamento. Sin embargo, yo creo que cuando Pedro falleció, ahí se terminó. Pero la pregunta sería, entonces cuando Pedro falleció, ¿ya no había necesidad de un liderazgo? ¿Ya no había necesidad de que alguien pusiera orden? ¿Ya no había necesidad de que alguien fuera el líder? La respuesta es sí, sí había necesidad y sigue habiendo necesidad. Lo que Cristo instituyó no solo fue por unos cuantos años, lo que Cristo instituyó no solo fue por una generación, no era solamente para el siglo primero. Lo que Cristo instituyó, este oficio, este liderazgo, y hablo del primado de Pedro, hablo del Papa, hablo de este líder, fue para todas las generaciones. Fue para, mientras la iglesia exista, va a existir esta necesidad de un líder que gobierne aquí en los asuntos terrenales en la iglesia de Dios. Y ese es el Papa. Pero bueno, continuamos. Cuando Cristo estableció su iglesia como la asamblea de los fieles de Dios, le dio una estructura y una jerarquía visibles. Esta parte es muy importante porque hay muchos que dicen que la iglesia es invisible y que no debe tener estructura, que no debe tener organización. Rápido lanzan ataques diciendo, no, es que tú confundes iglesia con institución. Y aunque uno les explique, no, claro, la iglesia tiene una dimensión espiritual, es el cuerpo místico de Cristo. Estamos unidos a Cristo de una manera sobrenatural. Eh, Eso no lo negamos, pero también recuerden que no solamente somos espíritu, también tenemos un cuerpo, vivimos aquí en el planeta Tierra y la iglesia tiene una necesidad de organización, de estructura, de autoridad, y eso es algo que lo tenemos. Y Cristo no solo se preocupó por la parte espiritual del hombre, Cristo se preocupó por la parte terrenal del hombre, porque él sabía que la iglesia que él estaba fundando vive aquí abajo en la tierra, no allá arriba en el cielo entre los ángeles. Pero bueno, continuamos. Estableció una iglesia con la estructura y una jerarquía visibles. Lo hizo eligiendo a 12 apóstoles para servir como sus primeros obispos. El obispo está en la Biblia, está en la Reina Valera. Obispo significa, es el pastor, es el supervisor, es el que cuida y vela por las almas del pueblo de Dios. Dice, y de entre estos hombres escogió a San Pedro como su cabeza visible. Algunos se confunden y dicen, no, la cabeza no es Pedro, la cabeza es Cristo. Por supuesto que la cabeza del cuerpo es Cristo, pero cuando hablamos de cabeza estamos hablando de un líder, estamos hablando de una cabeza visible aquí abajo en el planeta Tierra. Eso es algo que Cristo instituye en Mateo 16, versos del 18 al 20. Escogió a San Pedro como su cabeza. Dice la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. Cristo, al instruir a los 12 apóstoles, formó una especie de colegio o grupo. Es un grupo estable y eligiendo de entre ellos a Pedro lo puso al frente. Al darle a San Pedro, Jesús le da a San Pedro las llaves del reino. Para los que no lo saben, esta idea de las llaves del reino viene del reino davídico, viene del reino en tiempos del Antiguo Testamento. Los reyes tenían las llaves y cuando los reyes entregaban las llaves a una persona para que manejara los asuntos, a esa persona se le llamaba el primer ministro. Es decir, de entre los siervos, a esta persona se le daba una responsabilidad muy especial y con esta responsabilidad venía privilegios, una autoridad. ¿Ok? A ese primer ministro se le entregaban las llaves. Y si tú preguntas, ¿y de dónde sacas eso? Bueno, eso está en la historia de Israel, pero en la Biblia también está. En el libro de Isaías, tú puedes ir allá, en el capítulo 22, puedes ir a partir del verso 18, repito, Isaías 22, versos del 18 en adelante, tú ves al rey entregando las llaves a su primer ministro. Jesús no se está sacando de la manga estas ideas de un rey, de un reino y de unas llaves y de entregar autoridad. Jesús está haciendo una referencia al Antiguo Testamento en tiempos del reino de Israel. Ahora Jesús inaugura su reino, el reino de los cielos, el reino de Dios en la tierra. Jesús iba a ascender a los cielos, pero también Jesús, al igual que los reyes del Antiguo Testamento, había de entregar las llaves
a este ministro, que significa siervo, a este siervo escogido, que muchas veces se les llaman los primer ministros. Pues el oficio petrino, el oficio de Pedro, el oficio del Papa, es eso, es un oficio, es una especie de primer ministro para gobernar, para enseñar, para santificar, para interpretar, para corregir, etcétera, etcétera. Continúo con la lectura. Al darle las llaves del reino a San Pedro, Cristo nombró a su principal apóstol como su vicario, es decir, como su representante, la fuente y el signo de la unidad, la fuente y el signo de la unidad de la iglesia en la tierra. Así como por disposición del Señor, San Pedro y los demás apóstoles forman un único colegio apostólico. Y bueno, podemos continuar con la lectura, pero a grandes rasgos, los obispos que están en unidad con este líder que Jesús escogió, con este líder que Jesús instituyó, con este oficio, ellos son los que tienen la facultad, el poder, la autoridad para encomendar a otros hombres con esta tarea de pastorear el rebaño de Dios. Eso es la sucesión apostólica. Los que no han sido ordenados por estos hombres que están en unión con Pedro no tienen la autoridad y no pueden ejercer este sagrado ministerio de pastorear el rebaño de Dios. Esa es la razón por la que no cualquier persona puede ser un pastor en la iglesia de Dios. Por ejemplo, si yo mismo quisiera levantarme como un pastor, no puedo, porque es necesario que yo sea ordenado, es necesario que yo sea encomendado, es necesario que alguien que goza de esta autoridad imponga sobre mí las manos y pueda ser yo ordenado como un ministro en la iglesia de Dios, como un sacerdote, como un obispo. Pero mientras eso no suceda, yo no puedo reclamar para mí mismo esta autoridad. No tengo la autoridad, no cualquier persona puede hacerlo. Y esa es la razón por la cual existe la unidad en la iglesia. ¿Hay problemas? Sí. Puede haber teólogos rebeldes, obispos rebeldes, puede haber personas que pueden tener sus propias ideas. Eso existe, no solamente puede existir, sino que eso existe actualmente en la iglesia. Sin embargo, a pesar de todos esos problemas, a pesar de los problemas que existen en la iglesia católica, la unidad se ha preservado gracias a la sucesión apostólica que está conectada con este liderazgo que Cristo instituyó, con este oficio, el oficio petrino, con lo que es el Papa. Bueno, mis amados hermanos, a grandes rasgos hemos hablado lo más esencial de la sucesión apostólica. Un paréntesis a manera de nota, las iglesias ortodoxas griegas, ellos tienen sucesión apostólica. Obviamente la situación de ellos es irregular porque, como bien saben, o si no lo saben, bueno, la iglesia griega ortodoxa se separó en el año 1054. Sin embargo, ellos tienen sucesión apostólica. La iglesia católica no niega eso. Tienen sucesión apostólica porque sus ministros fueron ordenados por hombres que fueron a su vez ordenados por otros hombres que a su vez fueron ordenados por otros hombres con la autoridad que venía directamente de los apóstoles, una sucesión apostólica. Y hasta el día de hoy, a pesar de que están en cisma, a pesar de que no están en una unión plena con el sucesor de Pedro, a pesar de eso, tienen la sucesión apostólica. Nada más para que vean, no es la Iglesia Católica haciendo un capricho, aferrándose a algo que la Iglesia Católica se quiere aferrar, sino que simple y sencillamente así es. Si eres ordenado con la autoridad que viene de los apóstoles por otro hombre que fue ordenado, por otro hombre, por otro hombre, por otro hombre que viene desde los apóstoles, entonces verdaderamente tienes esa autoridad para pastorear el pueblo de Dios, para gobernarlo, para enseñarlo, para santificarlo. Pero si no es así, entonces no tienes la sucesión apostólica. Ahora, la mayoría de ministros protestantes no conocen bien esto.
pero al mismo tiempo, a pesar de que lo hacen por ignorancia, pues es conveniente. Es conveniente hacer a un lado todo este rollo, como dicen, como dicen algunos, ¿no? Es conveniente, a ellos les conviene hacer a un lado todo este rollo de la sucesión apostólica, porque cuando tú borras, cuando haces a un lado la sucesión apostólica, pues entonces ya no tienes un control, ya no tienes un freno, ya no tienes, ya no tienes un estándar, por así decirlo, que te prevenga o que prevenga a cualquier persona de levantarse y autoproclamarse a sí mismo como ministro. Porque ¿qué argumento vas a usar? ¿Cuál va a ser tu argumento para decir tú no o tú sí? No tienes argumento, no tienes autoridad. ¿Qué le vas a decir? Le vas a decir, ah, no, tú no puedes ser pastor, pero yo sí. El otro te va a responder y te va a decir, ¿y tú qué? ¿A ti quién te ordenó? No, no, ya no vas a poder contestarle nada. Ahora, esto que les estoy diciendo sucedió desde que la llamada reforma protestante inició. Martín Lutero, después de que él se rebeló y se nombró a sí mismo como un ministro de su iglesia reformada, después él quiso confrontar a otros hombres que también se le rebelaron a él. Hombres que se rebelaron contra Martín Lutero. Y los quiso confrontar, los quiso controlar, los quiso disciplinar, los quiso frenar. No pudo. Porque en el momento que él lo intentó hacer, la respuesta de ellos es, ¿y tú quién eres? ¿Y tú quién te crees? ¿Y tú por qué sí y yo no? ¿A poco crees que solo tú puedes gozar de esos privilegios y nosotros no? En otras palabras, ellos mismos sabían que este señor Martín Lutero no hacía mucho, se acababa de rebelar contra la misma autoridad. Entonces, ¿con qué autoridad, con qué, ah, con qué moral, o sea, no tienes lo que se necesita, no tienes la moral, no tienes la autoridad para poder ah, lidiar con las otras personas. Y eso es lo que sucede. Por eso en las iglesias pentecostales, no denominacionales, en las iglesias protestantes en general, es muy común las divisiones. Tienen una confrontación, no se pusieron de acuerdo y se dividen. Y se dividen y los otros que se fueron, ellos ordenan a sus propios ministros, a sus propios pastores, porque no hay sucesión apostólica, no hay una autoridad. Y eso es lo que sucede cuando se rechaza la autoridad de la iglesia, católica. Que la iglesia católica tiene sus problemas, es cierto. Que en la iglesia católica ha habido malos sacerdotes, es cierto. Que en la iglesia católica ha habido escándalos, es cierto. Como lo dijo el Señor Jesucristo, es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos. ¿Se acuerdan de la parábola? Cómo los trabajadores fueron con el dueño del campo y le dijeron que no sembraste trigo, que no se supone que en tu campo debería de haber solamente trigo. Y el dueño contestó sí. Y rápido los trabajadores le dicen, pues entonces, ¿por qué vemos cizaña creciendo por todas partes? ¿Qué fue lo que les contestó el amo? Les dijo, seguramente algún enemigo vino y la sembró. Y los trabajadores rápido se ofrecieron como voluntarios y le dicen, si quieres podemos ir y arrancamos toda la cizaña. El amo, con la sabiduría que un amo tiene, les dijo, no, no lo hagan. No vaya a ser que ustedes al intentar arrancar la cizaña también se vayan a llevar al trigo entre las manos. No, dice, mejor esperemos a que llegue el tiempo de la cosecha y entonces, y solo entonces, vamos a separar el trigo de la cizaña. Y eso es exactamente lo que va a suceder en la Iglesia Católica. Un día vendrá el tiempo de la cosecha. Vendrá el amo y mandará a sus siervos, a los ángeles, y van a separar a los unos de los otros. Van a separar el trigo de la cizaña, van a separar a las ovejas de los cabritos. Y entonces, y solo hasta entonces, es cuando el Señor va a pedir cuentas, no antes. Ese fue el problema de los puritanos. Ese fue el problema de los reformadores, que ellos quisieron adelantar y haciendo su propia justicia, haciendo las cosas por sus propias fuerzas, ellos intentaron arrancar la cizaña de entre el trigo, pero terminaron ellos
haciendo más mal que bien. Y vean la cantidad de divisiones que hay en el mundo protestante. Vean la cantidad de grupos protestantes que están floreciendo ya no solo en los Estados Unidos, sino en América Latina. Grupos que se dividen los unos de los otros y luego se desconocen los unos a los otros, no se respetan la autoridad de los unos a los otros, y todo comenzó con la llamada Reforma Protestante. Que hay mucha gente buena en estos grupos, la hay. Que hay muchas personas que aman a Dios hasta lo mejor de su capacidad, las hay. Que hay muchas personas que aman la Biblia, las hay. Que muchas veces hay muchos hermanos en esos grupos protestantes que viven vidas más ejemplares que algunos católicos, las hay. Eso es otra realidad y la iglesia no lo niega. Sin embargo, no significa que no exista una verdad absoluta. Sin embargo, no significa que no exista una iglesia. Sin embargo, no significa que Cristo no haya cumplido su palabra de preservar a su iglesia y que las puertas del infierno no habían de prevalecer contra su santa iglesia. Mis amados hermanos, les dejo esta información, espero les ayude. Nada nuevo, lo sé, pero siempre es bueno estarnos recordando a nosotros mismos el por qué creemos lo que creemos, el por qué otros creen lo que creen, qué podemos hacer, cómo debemos proceder y cómo podemos ayudarles. Espero esto sea de ayuda. Dejen sus comentarios. Si no te has suscrito al canal, suscríbete al canal. Si te ha gustado el video, dale like y compártelo. Compártelo con tus amigos. Dios les bendiga. Que tengan un excelente día, hermanos. Hasta luego.